Esta fue la tarea que les mandé para el día de hoy. ¿Sí? Ya para este momento, todos debieron haber hecho la tarea 10. Y lo que vamos a revisar hoy son las páginas 61 y 62. Entonces, voy a abrir el PDF. Ustedes pueden en sus libros abrir las páginas 61 y 62. ¿Ok? Página 61 es esta. Dice, fuentes de consulta virtuales en Internet. Bien, entonces, ojo que esto ustedes ya leyeron, ¿ya? Esto ya lo leyeron ustedes, nada más vamos a, por medio de preguntas, de reflexión, vamos a reforzar lo que ustedes ya leyeron, ¿ya? Entonces, de esta página 61, las preguntas son, ¿cuáles son los diferentes tipos de búsquedas que se pueden realizar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes? Antes de eso, quiero leer, por lo menos el primer párrafo lo quiero leer y reflexionar con ustedes. Dice, en la elaboración de los diferentes trabajos necesitamos consultar diccionarios y enciclopedias a menudo. Para ello, podemos acudir a las fuentes de consulta en soporte informático. ¿Okay? Porque además de facilitarnos el almacenamiento de información, encontramos de forma rápida lo que requerimos. Pero hay que tomar en cuenta la confiabilidad de las fuentes. Entonces, este párrafo nada más trata lo que ya creo que vimos la semana anterior, acerca de las ventajas que tiene el consultar en Internet, ¿ok? Por su rapidez, por su facilidad, porque puede almacenar gran cantidad de información, pero hay que tomar en cuenta la confiabilidad. Esa es la desventaja de consultar en Internet, que lamentablemente en Internet pues se pueden publicar muchas cosas que no son verdad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Estas páginas 61 y 62, les recomienda a ustedes en total 3 fuentes de consulta virtuales en Internet. 3 fuentes de consulta que son confiables. ¿Sí? Entonces, la primera que menciona es esta Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. De pronto, alguien visitó esta biblioteca, alguien le echó un ojo para ver cómo se ve. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Sí, yo sí. ¿Sí? Chévere. Sí, ya revisé. Ok, entonces, estas páginas nos recomienda 3 fuentes de consulta virtuales en Internet. La primera es la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. La segunda es la Fondue. Y la tercera es los diccionarios de la RAE. ¿Okay? Estas son 3 fuentes de consulta virtuales en las que podemos confiar en Internet. Empecemos por la primera. La primera es la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Estamos en su página 61. Ahora sí, la pregunta es, ¿cuáles son los diferentes tipos de búsquedas que se pueden realizar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes? Repito la pregunta. ¿Cuáles son los diferentes tipos de búsqueda que podemos realizar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes? ¿Cuáles son los diferentes tipos de búsqueda que se pueden realizar en esta biblioteca virtual? Repito la pregunta. La respuesta está en la página 61. Échenle un reojo. Reléanlo para encontrar la respuesta. La pregunta era, ¿cuáles son los diferentes tipos de búsqueda que podemos realizar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes? ¿Cuáles son los diferentes tipos de búsqueda que se pueden realizar en esta biblioteca virtual?
Les voy a hacer que enciendan sus cámaras, solo para verificar que sí estén ahí. Ok, Hipólito Solórzano está levantando la mano. Hipólito, tienes la palabra. Dinos. Autoridad de búsqueda entre los autores de la obra incluida entre el fondo de la biblioteca. Sí, podemos realizar, como dice en este párrafo de acá, podemos realizar una búsqueda por autor. ¿Okay? Búsqueda entre los autores de obras incluidas en el fondo. ¿Ok? Podemos realizar búsquedas por autor. Si sabemos el nombre del autor, lo ingresamos en la biblioteca y realizamos la búsqueda de todos los libros que hayan sido escritos por ese autor. Esa es una de las formas. Es una de las formas diferentes en las que podemos realizar búsquedas en esta biblioteca virtual. La una es por autor. ¿Qué más? ¿Cuáles son las otras formas de búsqueda que podemos realizar en la biblioteca Miguel de Cervantes? ¿Qué nos dice? Por el nombre de la obra. El nombre de la obra sí creo que está por aquí. Creo que es este. En su catálogo general, permite la búsqueda sobre la información catalográfica de las obras pertenecientes al catálogo general de la biblioteca. Yo creo que es esta, la que dijo la compañera. Por el nombre de la obra, puede ser. Creo que es esa. Sí, es la única. Entonces, no solamente que por el nombre de la obra, sino como dice, por su información catalográfica. La información catalográfica incluye el título, de pronto la edición, el año en que se publicó, la editorial, todo eso es la información catalográfica. Se puede realizar la búsqueda también por la información catalográfica de las obras que están en la biblioteca. ¿Ok? ¿Qué más? De pronto hay otras formas en las que se puede realizar búsquedas en la biblioteca Miguel de Cervantes. Una más, aunque sea. Una forma diferente. En los documentos dicen. Sí, ¿de qué trata este? Explíquenme de qué trata. En los documentos. Realiza búsquedas en el contenido de las obras de biblioteca, exceptuando manuscritos y facsímiles. Ya, chévere, me lo leíste. Ahora explícamelo en tus propias palabras. ¿Qué entendiste? ¿O quién quiere participar? ¿Qué es lo que entienden en todo lo que está en este párrafo, en los documentos? ¿Qué es lo que entienden de lo que está escrito aquí? Esta forma de búsqueda, ¿qué es lo que entienden? ¿Nadie? ¿Está difícil? Dicen, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Claro. La pregunta era, ¿cuáles son los diferentes tipos de búsqueda que podemos realizar en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes? Ya me dijeron, podemos realizar la búsqueda por autores. ¿Okay? Si ingresamos el apellido del autor, nos van a salir todas las obras que él escribió. ¿Sí? Podemos realizar la búsqueda por autores.
Podemos realizar la búsqueda por la información catalográfica de las obras. Información catalográfica es, por ejemplo, el de la obra, la edición, el año en que fue publicado, la editorial que la publicó, todo eso es la información catalográfica. Podemos realizar la búsqueda también de esta forma. Me dijeron en los documentos y me leyeron esto, pero ahorita la pregunta es, explíquenme qué entienden por este pequeño párrafo. ¿Qué es lo que entienden por en los documentos? ¿Cómo es esa búsqueda? Esa es la pregunta, ¿ya? Dígame. ¿Es por enlaces? ¿No? No, no es por enlaces. Buenas noches, licenciado. Respondiéndole a la pregunta, es de manuscritos y facsímiles, es como una copia o reproducción de un documento. Sí, sí lo es. El manuscrito y el facsímil es eso, pero no es una reproducción de un escrito. La cosa es que un montón de cosas son la reproducción de un escrito, no solamente el manuscrito y el facsímil, ¿sí? Entonces no estás dando una definición clara, ¿sí? No estás explicando bien qué es manuscrito y qué es facsímil. Entonces, ¿quién más? ¿Quién más entiende lo que está escrito aquí? En los documentos. Realiza búsquedas en el contenido de las obras de la biblioteca, exceptuando manuscritos y facsímiles. ¿Alguien entiende qué significa esto? Exceptuando, ¿no? Exceptuando significa que excepto, sin tomar en cuenta los manuscritos y los facsímiles. Es lo que significa exceptuando, ¿ya? ¿Alguien entiende cómo es esta búsqueda? Que realice la búsqueda en el contenido de las obras. ¿Cómo es eso? ¿No tengo voluntarios? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, dígame. ¿Nadie? Bueno, para avanzar rápido les explico yo, ¿ya? Otra forma en la que se puede realizar búsquedas en la Biblioteca Miguel de Cervantes es por palabras, ¿ok? O frases también, ¿ya? Uno escribe las palabras que está buscando y te va a buscar en toditas las obras que tiene la biblioteca, te va a buscar esas palabras que tú escribiste, ¿ok? ¿En cuántas obras aparece esas palabras que tú estás preguntando? Parecido como hace el Google, ya que uno escribe palabras y te salen un montón de páginas que tengan esa palabra, que tengan esas palabras, ¿ya? Entonces, esa es la búsqueda en los documentos. Realiza búsquedas en el contenido de las obras, ¿ok? Revisa todito el contenido de las obras, toditas las palabras de las obras que tiene la biblioteca. ¿Y por qué será que exceptúa manuscritos y facsímiles? Sencillo. Porque los manuscritos y los facsímiles, como dice su nombre, manuscritos, escritos a mano. ¿Ok? Esto no está escrito a computadora. Y por lo tanto, el buscador no identifica qué palabras son esas, si es que no está escrito a computadora. ¿Sí? El buscador solamente puede identificar las palabras que están escritas en documentos que están escritos a computadora. ¿Ok? Por eso es que exceptúan manuscritos y facsímiles, porque estos no están escritos a computadora, están escritos a mano. Y claro, el buscador no identifica qué palabras son si es que están escritas a mano. Bien. Antes de continuar, se llama Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. ¿Recuerdan quién fue Miguel de Cervantes? ¿Fue quien escribió El Quijote de la Mancha? Perfecto.
Miguel de Cervantes es el autor de Don Quijote de la Mancha. Bien. Entonces le han puesto a esta biblioteca el nombre de Miguel de Cervantes. ¿Okay? Dice que fue creada en el año 1999 por iniciativa de la Universidad de Alicante y con el patrocinio del Banco Santander y la Fundación Marcelino Botín. Un consejo científico dirigido por Darío Villanueva avala hasta hoy el rigor de la biblioteca. Esto lo que significa es que no cualquier documento entra a esta biblioteca, sino que hay un consejo científico que revisa, antes de incluir alguna obra, revisa la obra para incluirla o rechazarla en la biblioteca, ¿sí? Esto con la intención de mantener la confiabilidad, el rigor de la biblioteca, ¿ok? Entonces podemos confiar en los documentos que encontramos en la biblioteca Miguel de Cervantes, ¿sí? Hay un consejo que se encarga de aceptar las obras que valen y rechazar las obras que no. Es lo que nos está diciendo aquí, ¿de acuerdo? Voy a abrir, están viendo mi pantalla, ¿no? Voy a abrir la biblioteca. Voy a escribir aquí en el buscador de Google, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, para que la vean cómo es, ¿ya? Y vean las diferentes formas de realizar las búsquedas. Sí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, listen. Y llegamos a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Aquí está el cuadro de búsqueda. Búsqueda por título, por autor, por contenido. Es exactamente las tres que dijimos, ¿no? Por autor, por la información catalográfica que incluye el título y por las palabras que aparecen en las obras. Eso sería el contenido, ¿ya? Si queremos, podemos darle clic a búsqueda avanzada. Sí están viendo mi pantalla, ¿no? Búsqueda avanzada. Y aquí escogemos si es por título, por autor o por materia, ¿sí? Si es que sabemos el título, lo podemos buscar por título. Esto es como para que nos devuelva, para hacer una búsqueda más precisa, ¿ya? Para que no nos lance, digamos, 100 documentos diferentes, sino que nos dé exactamente lo que estamos buscando, ¿sí? Si es que sabemos el título, la obra, si conocemos el autor de la obra, materia es más amplia. Ya en materia nos ha de salir bastantes libros. Eso si es que realizamos la búsqueda en catálogo. Si realizamos la búsqueda en contenido, aquí, ¿no? Las palabras que queremos que podemos restringirlo por título, las palabras que aparecen en el título, restringirlo por autor, las palabras que aparecen en el nombre del autor. Entonces, como pueden, miren, tipo de documento. Todos, si es que queremos solo HTML, que son páginas web, si queremos solo un PDF, si queremos que nos envíe a un portal, a una página web, ¿ok? Entonces, miren que nos da un montón de opciones para realizar búsquedas. ¿Sí? Miren, tipo de documentos. Todos, si es que queremos un video, si queremos un audio, si queremos una tesis, un portal, video signado, revista, estudio crítico, manuscrito. Miren que hay cómo buscar exactamente lo que estamos buscando. Con todas estas herramientas que nos dan, son con la intención de facilitarnos la búsqueda. O si se nos complica demasiado, pues sencillamente aquí podemos escribir palabras, no sé, ¿qué palabra escribimos? Independencia de, no sé, Ecuador. Vamos a ver cuántos textos nos devuelve con esas palabras. Resultado de búsqueda en catálogo 3, nos salieron 3. Al mejor servicio del rey, indígenas realistas en la contrarrevolución quiteña, 1809-1814, escrito por Alexandra Sevilla Naranja. Podemos descargar el PDF aquí, la lectura, ¿ya? Cartagena de Indias en la independencia. Enlace externo, esto nos lleva a una página web. Le doy clic para que vean, por ejemplo. ¿Ya? Y sería de leer esto.
Este es un resumen. El libro. Descargar. De pronto si le damos clic a descargar, ahí se descarga el libro. Algunos libros habrá como descargar, algunos no. Me devuelvo donde estaba. La última dice Neogranadinos en la Revolución de Quito de 1809. Igual nos lleva a un enlace externo. Ok, entonces una vez más les repito, esto es una herramienta de búsqueda para ustedes. ¿Ya? Lo bueno de esta biblioteca es que pueden confiar en los documentos que están en esta biblioteca, en los documentos que encuentran a través de esta biblioteca. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta esta herramienta de búsqueda, ¿ya? Esta herramienta de búsqueda para documentos académicos, si es que están buscando alguna información que requieren demostrar su confiabilidad, ¿ok? Por ejemplo, cuando alguien está en la universidad, pues esta biblioteca es confiable, básicamente, ya es lo que les estoy diciendo. Tómenlo en cuenta como un recurso de investigación, un recurso más para investigar, ¿de acuerdo? Ahora, esta biblioteca tiene áreas, ¿ok? Áreas en las que se subdivide, ¿sí? Sus obras. ¿Cuáles son esas áreas que podemos encontrar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes? ¿En qué áreas se subdivide? ¿En qué áreas de conocimiento se subdivide la Biblioteca Virtual de Miguel de Cervantes? Eso igual lo pueden leer en la página 61. Literatura, lengua, Ajá, lengua, ok. ¿Qué más? historia, Historia, ok. ¿Qué más? Biblioteca americana. Biblioteca americana, ok. ¿Alguna otra? Biblioteca de signos. Biblioteca de signos, ok. Biblioteca de John Luis Vives. Ah, Biblioteca Joan Luis Vives. Biblioteca Letras Galeas. Ajá. Biblioteca das Letras Galegas. Literatura Infantil y Juvenil. Literatura infantil y juvenil. Listo. Esas son las que nos menciona el libro. Miren que aquí están toditas las que dijeron ustedes. Están toditas las que dijeron ustedes, incluso más. Tenemos arte, tenemos hemeroteca. ¿Qué significa hemeroteca? ¿Alguien sabe qué significa hemeroteca? No. La hemeroteca, parecido a la biblioteca, solamente que en la hemeroteca lo que uno encuentra son artículos escritos por el periódico, por la prensa. ¿Ok? Entonces, si uno está buscando algún artículo periodístico, lo consulta en la hemeroteca. Hemeroteca es exclusivamente artículos periodísticos. ¿Ok? También sirve como una fuente de consulta. ¿De acuerdo? Bien. Regresemos a donde estábamos. Entonces, la intención con la que la Biblioteca Miguel de Cervantes subdivide todos sus documentos en estas categorías es para facilitarnos la búsqueda, ¿sí? Organizar sus documentos por categorías. Es lo que dice este párrafo. Cada área está representada por un portal, ¿ok? Un portal diferente. Por ejemplo, si le damos clic, vemos que nos lleva a un portal diferente. Ah, bueno, aquí es donde uno debe darle clic a literatura. ¿Sí? Y es un portal diferente, una página web diferente. Es lo que significa portal, ¿ya? Una página web diferente. Y aquí uno busca solo libros de literatura. ¿Sí? Entonces, con esa intención, la Biblioteca Miguel de Cervantes está subdividida en esta área.
para facilitar la navegación, ¿ok? Nuestra navegación y organizar la información en subáreas. ¿Okay? Por eso es que está subdividida en estas áreas. Permite al usuario dirigirse desde la información más general hasta la más concreta, desde una área temática o una institución hasta un autor. ¿Sí? Entonces, es una muy buena fuente de investigación, una muy buena fuente de consulta. Tómenlo en cuenta para sus trabajos de investigación. ¿De acuerdo? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Solamente Daniel Cabezas tiene prendido su cámara. ¿Y los demás sí están ahí? Sí, Licen. Muchas gracias. Es que al no contestar, dudo si es que están ahí. Listo, está bien. Ok. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, está claro, Liz. Bien, ok. Sigamos entonces. Vamos a la página 62, donde aquí aparece la fondue. Alguien que por favor me diga, ¿qué es la fondue? Lo pueden leer en la página 62. ¿Qué es la fondue? En sí, ¿qué es? Dígame. Yo Licen Freddy Congo. Claro que sí, dinos, señor. La Fondue, BBVA, Fundación del Español Urgente, está conformado por periodistas, lexicógrafos, tipógrafos, correctores y traductores. ¿Sigo, Lice? Está bien, es suficiente, gracias, sí. Eso mismo es la fondue. Primero, fondue significa Fundación del Español Urgente, ¿sí? Fundación del Español Urgente. Eso significa fondue. Y está conformado por periodistas, lexicógrafos, ortotipógrafos, correctores y traductores, ¿sí? Un montón de expertos en la lengua española, la lengua del español. Otra pregunta. ¿Qué hace la fondue? ¿Qué es lo que hace la fondue? No quiero que me lean lo que está aquí, quiero que me lo expliquen en sus propias palabras. ¿Qué es lo que hace la fondue? Dicen, Dígame, claro, ¿qué es lo que hace la fondue? responde a todo tipo de dudas. Es como, ¿cómo le digo? Como un, como una biblioteca como un diccionario. Más o menos. ¿Qué más hace la fondue? Dígame. Analiza una parte de las noticias. Ok. ¿Qué más? Realiza recomendaciones lingüísticas. Por ahí va. Eso está mejor, ok. La fondue, más que analizar noticias, lo que hace es analizar el lenguaje, el español usado en esas noticias. Si es que surgen de pronto un mal uso del español. Bueno, Janet Saltos está levantando la mano. Janet, ¿nos quieres decir? Sí, Licen, yo consulté de la fondue que, bueno, en la tarea, es un uso del español en los medios de comunicación, es como una federación. Sí, la fondue analiza el uso del español en los medios de comunicación. Lo que dijo el compañero es que hace análisis del uso del español en esos medios de comunicación y está publicando diariamente en base a las noticias actuales, ¿sí? Lo que podemos aprender acerca del idioma español lo está publicando diariamente en base a las noticias de actualidad, ¿ya?
La fondue hace muchas cosas más. De pronto alguien que me diga unas 2 o 3 cositas más. ¿Qué más hace la fondue? ¿Qué más hace la fondue? Ya dijeron de lo de los medios de comunicación que analiza el uso del español. ¿Qué más? Señor Catucuamba, ¿nos quieres compartir? Licenciado, una consulta. ¿Qué ¿Me quiere escucha, decir ESE? Sí, quería hablar, pero como hablan sin levantar la mano, entonces no podía colaborar el licenciado. Gracias. Ah, bueno, dinos. ¿Qué pasó? Creo que la fondue, si mal no entendí, también está, además de promover el correcto, el uso correcto, también promueve la corrección de los ¿cómo es? De los textos y traductores también, y para, se me fue, es para colaborar, o sea, en el correcto uso y la corrección también, o sea, en el idioma español, en los textos y en las noticias. Está bien, muy bien, sí. Ofrece correcciones al mal uso del español. De pronto, una personita más. ¿Qué más hace la fondue? Porque hace muchas cosas, ¿no? ¿Qué más hace la fondue? Licenciada, buenas noches. Carlos te saluda. Señor Pujota, cuéntanos, ¿qué más hace la fondue? El fondue me parece que yo justamente como llegué atrasado, licenciado, bueno, con todo, ya yo tenía repasado algo. El fondue me imagino que es una página web, las redes sociales, que es un correo electrónico que forma gratuitamente y lo que eso, lo que analiza pues los puntos y las lingüísticas, será licenciado. Lo que nos dice el señor Pujota está muy bien. Lo que mencionó es nuevo, ¿sí? Uno puede suscribirse a la fondue y te envían a tu correo electrónico recomendaciones acerca del uso del español, ¿sí? Tienen redes sociales. A ver, vamos a leer. Tiene redes sociales aquí decía, aquí. Mantiene perfiles en Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Vine, Instagram y otros espacios de la web 2.0. Algunas de estas ni siquiera sabemos qué son, ¿ya? Netamente todas son redes sociales, ¿ok? Toditas esas son redes sociales. Como podrán ver, hay un montón. De pronto la más famosa es Facebook. Esta de pronto es la más famosa, pero toditas esas son parecidas a Facebook, unas con algunas cositas más, otras con algunas cositas menos, pero sí, básicamente todos son espacios de la web 2.0, redes sociales, ¿sí? En las cuales la fondue ofrece servicio y mantiene contacto con sus usuarios. Manda consejos acerca del uso del español. Tú les puedes escribir preguntas y ellos te responden. ¿Okay? Entonces, habiendo analizado eso, quiero entrar a la página web de la fondue. Vamos a ver qué tal. Tenían, creo que darle clic a esto y veamos si dan clic a esto y ya, de una les abre la fondue. ¿Sí ven? Entonces, aquí ustedes tenían que realizar parte de la tarea. La tarea decía en el punto número 2, en la fondue, consulte la diferencia entre las dos expresiones. Esta asamblea es más feminista, esta asamblea es más femenina. Cuéntenme qué escribieron en su tarea, en esa pregunta. En la pregunta sobre la fondue. La diferencia entre esta asamblea es más feminista y esta asamblea es más femenina. ¿Qué encontraron? Cuéntenme.
¿Nadie encontró nada? De la fondue. Daniel Cabezas, cuéntanos, ¿qué encontraste? De la fondue, esta asamblea es más feminista. El gobierno actual de España está compuesto por un elevado número de ministras. Debemos hablar entonces de un gobierno más feminista. Feminismo. Esta asamblea es más feminismo. No es lo contrario de machismo como antónimo. De esta última se usa en ocasiones. Embrismos correctamente formada. Pero también está formada y es correcto el femenino. Albañila se registra en esta obra de referencia únicamente a la abeja albañila. Eso encontré, listen. Bien, ahora quiero que me expliques. ¿Ya me lo leíste? Sé de dónde lo leíste, incluso sé que lo leíste mal. Explícame en tus propias palabras, ¿qué significa que un gobierno sea más femenino y qué significa que un gobierno sea más feminista? Bueno, veo a Natalia Quiscualtú levantando la mano. Si quieres, le damos la palabra a Natalia. Sí, que siga Natalia. Dicen en pocas palabras, femenino, la asamblea es más femenina, o sea, que representa a la mujer que es más femenina, o sea, de una mujer sensible. Y feminista es un grupo, o sea, la asamblea apoya o sea, busca una igualdad entre hombres y mujeres, o sea, que haya igualdad, no haya machismo contra la mujer. Por ahí va. También está levantando la mano Ana Sánchez. ¿Quieres compartirnos, Ana? Sí, yo consulté entre feminista y femenino. No son términos intercambiables, es decir, que no puede intercambiar con otro término similar. Por ejemplo, esta asamblea es más feminista. En este caso, si lo que queremos expresar es que hay más mujeres en la asamblea anteriores gabinetes, lo correcto sería decir que es más femenino. En la otra, esta asamblea es más feminista. El término femenino no es antónimo de machismo. Según el diccionario académico, feminismo es el principio de la igualdad de los derechos de la mujer y del hombre, y el movimiento de la lucha por la realización de esa igualdad. Muy bien, Ana. En tus propias palabras, entonces, ¿cuál es la diferencia entre que una asamblea es más femenina y que una asamblea es más feminista? En tus propias palabras. A ver, femenino quiere decir que, por ejemplo, estaba hablando de, sabía decir, en feminista es como se dice, velar por los derechos. En feminista. Bien. Y en femenino es como, por ejemplo, cuando hay más, ¿cómo sería? Sería decir como más femenino, como que hay más mujeres que hombres, más o menos así. Bien, es correcto. También está levantando la mano el señor Catucuamba. Terminamos con el señor Catucuamba y avanzamos a la siguiente pregunta. Señor Catucuamba, cuéntanos qué encontraste tú. Licenciado, lo que yo entendí de esto es que, o sea, no son dos palabras, o sea, no son palabras iguales. Al parecerse, o sea, tal vez se parezcan en algún sentido, pero no dan a dar el mismo conocimiento. O sea, al decir es femenino, estamos hablando de tal vez de un término de lo que conviene a la mujer, o sea, las mujeres, o sea, son, no sé, o sea, o son masculinos o son femeninos. Pero el término, cuando dices más feminista, en cambio es hablar del término ya más profundamente, o sea, llegar al término ya feminista, promover el feminismo, todo lo demás. O sea, son palabras, parecía que son palabras similares, pero no tienen el mismo significado. Es lo que yo entendí en la tarea, licenciado. Bien, ya de todo lo que explicaron los compañeros, tal como dijeron, sobre todo Ana. A Ana fue que más claramente se le entendió.
Que una asamblea sea más femenina significa que está conformada por más mujeres. ¿Okay? Si es que una asamblea es más femenina, está conformada por más mujeres que hombres. Y si es que una asamblea es más feminista, significa que esa asamblea todavía puede estar conformada por más hombres, pero que esos hombres o esa asamblea apoya los ideales del feminismo, que es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Entonces, es la diferencia. ¿Sí? Es la diferencia entre una asamblea más femenina, que está conformada por más mujeres, y una asamblea más feminista, una asamblea que lucha por los derechos de las mujeres. ¿Okay? Les voy a compartir mi pantalla. ¿Ok? Estamos otra vez en la página web de la Fondue. Entonces, para realizar esa búsqueda, no sé si es que escribieron aquí, buscador urgente de dudas. ¿Aquí fue donde buscaron o donde buscaron? Sí, yo ahí busqué. Ok, ¿y aquí qué escribiste? Bueno, en mi caso fue, le dijiste lo que es, esta asamblea es más feminista, pero no fue, o sea, como, para mí no fue tan claro. Tuve que buscar en algunos lugares para poder llegar a la respuesta. Okay, vamos a ver, si escribo esta asamblea es más feminista, vamos a ver qué nos sale. Okay. Nos salió algo parecido al buscador de Google, okay, con páginas web a la izquierda con sus títulos pintados de azul. Miren que toditas estas son de la Fondue. Okay, ya por ahí podemos descansar y confiar en la validez de estas páginas web. Okay. Entonces, sobre todo lo que yo les quiero enseñar es que esta es otra herramienta de búsqueda para ustedes. La página web de la Fondue. Como pueden ver, es parecido al Google, pero solo les aparece páginas de la Fondue. Y como saben, la Fondue está conformada por periodistas, lexicógrafos, ortotipógrafos, correctores y traductores. ¿Okay? Gente profesional en mantener la seriedad de estas páginas web, ¿ok? Entonces, en base a eso pueden confiar en la confiabilidad, ¿no? En la validez de la información presentada en estas páginas web, las que les aparecieron. Esto fue lo que leyó el compañero, el primer compañero que leyó, ¿ya? De aquí es donde sacó eso. Entonces, aquí nos explica la diferencia entre un gobierno más feminista o más femenino. Aquí es donde les explicaba la diferencia entre ambas. ¿Okay? Los demás compañeros también leyeron esto, que feminismo no es lo contrario al machismo, eso también leyeron. Esto ya se va por otro lado. Entonces, realmente lo que queríamos era la primera página que nos salía. Gobierno más feminista o más femenino. Uno le daba clic y aquí te explicaba la diferencia. Ajá, hay que tener en cuenta que femenino y feminista no son términos intercambiables, ¿sí? No significan lo mismo, es lo que significa. En este caso, si lo que se desea expresar es que hay más mujeres que en anteriores gabinetes, lo adecuado es decir que es más femenino, hay más mujeres. ¿Okay? Un gobierno más feminista sería aquel que promueve más que otros el feminismo. El feminismo era la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Entonces, listo. Aquí estaba la diferencia entre ambos. ¿Okay? Y estamos en una página web de la Fondue. Entonces, podemos confiar en la validez de la información que presenta esta página web. ¿De acuerdo? Así es como tenían que realizar la búsqueda. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya, No. Lo que estoy haciendo es enseñándoles, como dice el título de esta sección, fuentes de consulta virtuales en Internet. ¿Sí? Les estoy enseñando fuentes de consulta virtuales en Internet, fuentes en las que pueden confiar en Internet. Ya vimos la primera, que era la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. La segunda es la Fondue. Ahora la tercera, diccionarios de la RAE.
Voy a compartirles mi pantalla. Ok. Página 62. La última fuente de consulta virtual que nos dan son los diccionarios de la RAE. Cuéntenme ustedes, ¿cuántos diccionarios tiene la RAE? ¿Y de qué trata cada uno? ¿Cuántos diccionarios tiene la RAE? ¿De pronto visitaron la página web de la RAE? ¿Qué significa RAE? ¿Quién sabe qué significa RAE? Licenciado. Dígame. Carlos Pocotal. No le escuché. Dijo RAG dijo no, licenciado. Tal como está escrito aquí, en la página 62, diccionarios de la RAE. La pregunta era, ¿cuántos diccionarios tiene la RAE y qué significa RAE? ¿Alguien sabe? Para mí, lo soy justamente yo, y es un herramienta que guarda todos los el RAG, que guarda todos los equipos de comunicaciones. ¿Será eso, licenciado? Me confundiste en lo que dijiste. Vamos a darle la palabra a Daniel Cabezas. ¿Ya? Cuéntanos, Daniel, ¿qué sabes tú? Que la RAE significa la Real Academia Española, Alicen. Bien. RAE significa Real Academia Española. ¿Okay? Ahí está, ¿no? Real Academia Española. RAE. Ahora, ¿cuántos diccionarios tiene la RAE? ¿Quién sabe? Lo pueden leer en la página 62. Por favor, vayan leyendo, relean la información. ¿Cuáles? ¿Cómo se llaman los dos diccionarios? Diccionario de la lengua española y diccionario panhispánico de dudas. Bien, perfecto. Esos son los dos. A ver, ¿dónde está? Si leemos, aquí dice, ya, justo aquí. Diccionario de la lengua española, diccionario panhispánico de dudas. Estamos en la página 62. Listo. Esos son los dos diccionarios que tiene la RAE. Por favor, explíquenme de qué trata cada uno. ¿De qué trata el diccionario de la lengua española? ¿Y de qué trata el diccionario panhispánico de dudas? Les voy a pedir un favor especial. Como pueden ver, esta es la dinámica de todas mis clases. ¿Ya? Siempre yo les mando a leer y después en la clase les voy a hacer preguntas sobre lo que leyeron. Les pido de favor que vengan más preparados a la clase. ¿Sí? Se siente como si no supieran de qué estoy hablando. Y se supone que ustedes ya leyeron esto. Entonces, nada más como a modo de observación, por favor, vengan más preparados a la clase. ¿Okay? Disculpe, Lice. Dígame. Disculpe, bueno, de mi parte, Lice, nosotros trabajamos y a veces no tenemos mucho tiempo para ponernos a leer. Y la verdad es la situación.
Pues sí. No es por lo que no queramos aprender, licenciado, sino que a veces nos queda poco tiempo para cumplir nuestras labores. De acuerdo, señor Freddy. Yo sé que es difícil, estudiar y trabajar y tener una familia al mismo tiempo. Es verdad que es difícil. Sin embargo, mi función es pues enseñarles y pues esta metodología, es mi metodología, ¿ya? Es mi metodología que yo siempre les mando a leer primero y después en la clase respondemos preguntas sobre la lectura. Es la metodología que yo uso porque es una metodología que si ustedes hicieran como les pido, aprenderían más, ¿ok? No se trata de yo venir aquí y yo nada más ser el que habla y ustedes nada más los que escuchan. Ahí, lamentablemente, para el día de mañana ya prácticamente se habrán olvidado todo lo que les enseñé, porque es una metodología que no funciona, ¿sí? La metodología de yo sencillamente venir y hablar y ustedes nada más escuchar pasivamente, esa metodología de enseñanza no funciona. Es más, funciona mejor lo que estoy haciendo, mandándoles a leer y después haciéndoles reflexionar. Es una metodología con la que ustedes aprenden más, ¿sí? Es por eso que yo aplico esta metodología. Entonces, una vez más, pues yo entiendo su situación, yo entiendo que muchos de ustedes trabajan y trabajos muy esforzados y tienen familia y encima quieren venir a estudiar, que por todo eso yo les admiro, yo les aplaudo. Y sin embargo, pues el estudio no puede ser algo sin su participación activa, ¿sí? Si ustedes se metieron a estudiar, pues deben participar activamente, ¿sí? Lamentablemente, así es como se aprende. No se aprende sentándose de forma pasiva en la clase, se aprende participando activamente, así es como se aprende. Y pues mi función como maestro es enseñarles y aplicar la mejor metodología para su enseñanza. Entonces, nada más eso les explico, les pido, o sea, les entiendo su situación, sé que es difícil, pero también les explico mi situación, ¿okay? Mi situación es que yo soy maestro, yo soy su maestro, a mí me han encomendado la responsabilidad de enseñarles, y es lo que estoy haciendo. Y es por eso la metodología que yo uso, ¿okay? Entonces, pues sigue mi recomendación, ¿no? Mi recomendación sigue siendo la misma. Por favor, yo sé que es difícil, pero de todos modos, si ustedes quieren aprender, tienen que participar más activamente en su propio aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, sí les sigo pidiendo lo mismo. Por favor, vengan más preparados a las clases, porque así es que aprenderán, ¿de acuerdo? Ok. Sí, listo. Sí, es nada más a modo de recomendación. Por favor, tratemos de venir un poquito más preparados a las clases, ¿sí? Siempre les mando a leer antes de la clase. Muchas gracias, Lice. Ok, entonces muchas gracias a ustedes por entender también la razón de la metodología que empleo. Es verdad que yo podría emplear una metodología más sencilla y sencillamente yo venir aquí a hablar una hora y ustedes allá sentados pasivamente. Yo podría hacer eso, pero como les digo, así ustedes no aprenden. Entonces, más bien, les hago participar en su propio aprendizaje. Así el aprendizaje es más significativo. ¿Okay? Si yo les hago participar a ustedes. Está levantando la mano Adriana Terán. ¿Nos quieres compartir? Es para responder las preguntas. Sí. Por favor, ¿de qué trata cada diccionario? Cuéntanos. Yo entendí que la lengua española es un soporte que recoge palabras o expresiones de lengua. Y el diccionario panhispánico es un diccionario que consulta argumentada las dudas habituales. Ya, básicamente eso, tal como dijo la compañera. Diccionario de la lengua española es un soporte electrónico en el que se recogen palabras o expresiones de una o más lenguas. Entonces, el diccionario de la lengua española es el típico diccionario en el que uno puede consultar el significado de esta palabra, el significado de esta expresión. De una o más lenguas se refiere sobre todo, todita es la lengua española, pero sí se refiere, por ejemplo, a que en Cuba existe esta palabra que no se usa en otros lados, en Colombia existe esta otra palabra, en Venezuela existe esta otra palabra. Entonces, eso es lo que hace el diccionario de la lengua española. Reúne toditas las palabras de toditos los españoles diferentes y nos dice el significado en cada, qué significa
en tal lado, qué significa en este otro lado, es lo que hace el diccionario de la lengua española. Y el diccionario panhispánico de dudas dice que es una obra de consulta, tiene más de 7,000 entradas en las que da respuesta de forma clara y argumentada a las dudas más habituales que plantea hoy el español. ¿Okay? El diccionario panhispánico de dudas contesta a las preguntas más comunes, ¿okay?, acerca del uso del español. Tiene como 7,000 respuestas diferentes, ¿okay?, a 7,000 preguntas diferentes. ¿Okay? Entonces, parte de la tarea era que ustedes consultaran en el diccionario panhispánico de dudas la diferencia entre estas dos palabras. Cuéntenme, ¿qué consultaron en el diccionario panhispánico de dudas? ¿Qué significa collage y qué significa collage? ¿Qué es lo que encontraron? Adriana Terán, ¿sigues con la mano levantada? ¿Quieres seguir participando? Yo lo que consulté y me salió es que collage es una adaptación propuesta para la voz y collage es una técnica pictórica. Las dos son técnicas pictóricas. ¿Quién más consultó? ¿Quién consultó la diferencia entre Amazonia y Amazonía? ¿Quién consultó la diferencia entre oscuro y obscuro? Freddy Cabascango, cuéntanos. Yo consulté de Amazonia y Amazonía. Okay. Amazonía. Amazonía también denominada como Amazonia y a veces mal llamada Amazonas. Como el río que atraviesa en portugués, Amazonia en francés, dice Lice. ¿Sí consultaste en el diccionario panhispánico de dudas? ¿O dónde consultaste? Yo consulté en otra parte, Lice. Es que no me salía. Ok, les voy a mostrar cómo era de haber hecho la tarea, ¿no? Vamos a ingresar. Okay. Están viendo mi pantalla, estoy en el buscador de Google. Primero les voy a mostrar cómo funciona la RAE. RAE diccionario. ¿Okay? Diccionario de la lengua española. Ok. Es el famoso diccionario de la lengua española. El primero que vimos, ¿ya? Aquí uno escribe cualquier palabra y te sale el significado de esa palabra. ¿De pronto han usado este diccionario antes? Ese es el diccionario que yo más uso. No. Ya. Entonces, cuando ustedes hagan consultas de qué significa esta palabra, yo les recomiendo esta página web. Esta es confiable. ¿Sí? Recordemos que el tema de la clase de hoy era páginas web en las que ustedes pueden confiar. Entonces, esta es confiable. ¿Okay? Este diccionario es confiable. Esta es la que yo siempre uso. ¿Okay? Para cualquier palabra con la que me tope, por ejemplo, voy a escribir aquí ornamenta. Ornamenta. Y me sale el significado de la palabra cornamenta. ¿Okay? Es un diccionario. Es un diccionario nada más que podemos confiar en su validez, en su confiabilidad. ¿Okay? Ok. Y el diccionario panhispánico de dudas, creo que si vamos acá, nos lleva a... No está. Pues acá, Real Academia Española. Ya, aquí sí. Buscamos entre los diccionarios que tiene. Está el diccionario de la lengua española, diccionario panhispánico de dudas. Miren que ha habido más. Diccionario panhispánico del español jurídico. ¿Sí? Sobre todo para leyes, lo que es jurisdicción. Para una carrera en particular, la abogacía. Términos de abogacía. Diccionario histórico de la lengua española, me imagino que son términos que ya no se utilizan en español. Diccionario de americanismos. ¿Okay? Miren, ha tenido como 5 diccionarios diferentes. El texto nada más funciona los 2 primeros. ¿Okay? Ok, entonces vamos aquí a seleccionar diccionario panhispánico de dudas. Y aquí voy a escribir el término, lo que nos decía la tarea, ¿no? Collage. Nos quedan 4 minutitos, ya estoy por terminar. Bien, nos salió aquí, collage, collage. Le doy clic aquí y aquí me sale la diferencia entre ambas. Collage.
Adaptación gráfica propuesta para la voz francesa, collage. Listo. Con eso nos damos cuenta que esta de aquí, collage, esta escritura es francés. Así es como se escribe en francés. Y aquí, esto es como se escribe en español. ¿Sí? Las dos significan exactamente lo mismo. No más que en español se escribe así, collage, y en francés se escribe así, collage. ¿Ok? Ambas son técnica pictórica consistente en pegar sobre lienzo o tabla materiales diversos y obra realizada con esta técnica. Ambas son eso. ¿Ok? No más que collage así se escribe en francés y collage así se escribe en español. Aquí escribíamos Amazonia y nos sale Amazonia o Amazonía, y ahí nos explicaba la diferencia entre ambas. La región de América del Sur, correspondiente a la cuenca del río Amazonas, recibe en español los nombres de Amazonia o Amazonía. Ambas están bien. La forma Amazonía es la forma Amazonia es la más extendida en uso general, tanto en España como en América. Es la más común. Esta es la forma más común de usarla. Pero también se usa especialmente en el Perú, en Ecuador y Venezuela la forma Amazonía. ¿Okay? Es la diferencia entre ambas. Ambas significan exactamente lo mismo. Amazonia es la más común. En Perú, Ecuador y Venezuela se utiliza sobre todo Amazonía. Pero ambas significan exactamente lo mismo. Y la última que tenían que consultar era oscuro, obscuro. Le escribo solo oscuro, me sale oscuro o oscuro. Carente de luz y dicho de un color que se acerca al negro. Bien. Esta voz y todas las de su familia pueden escribirse de dos formas. Miren qué interesante esto. Conservando el grupo consonántico etimológico BS. Obscuro, obscuridad, obscurantismo, etc. O simplificando el grupo en S, dejándolo oscuro, oscuridad, oscurantismo. ¿Sí ven? Se puede escribir de ambas formas, es lo que dice. Se pueden escribir de ambas formas. Sin embargo, se recomiendan las grafías simplificadas, es decir, solo con la S. Se recomienda solo con la S, por ser más acorde con la articulación real de estas palabras y las más extendidas en el uso actual. ¿Okay? Entonces, básicamente, las dos formas de escribir está bien, sin embargo, se recomienda solo con la S. ¿Sí ven? Para eso sirve el diccionario panhispánico de dudas. Pueden escribir aquí cualquier palabra y les sacará de todas las dudas que puedan tener de esa palabra. ¿Okay? Ok, nos queda un minutito. El último punto de la tarea era realice una comparación entre la información del diccionario panhispánico de dudas de la RAE y la información proporcionada por la Fundiu y juzgue su calidad. En un minuto, ¿quién me quiere decir cuál de las dos le pareció mejor? ¿Qué escribieron ustedes en su tarea? ¿Cuál les gustó más? ¿El diccionario panhispánico de dudas o la Fundiu? Gladys Farirango, cuéntanos. Para mí fue mejor el diccionario panhispánico de dudas. Es como que más sencillo. Yo también creo. Es más clara la información y como más precisa y sí entendí. Sí, es más entendible. Mayra Alba, cuéntanos tú. Buenas noches, Licen. Para mí fue el diccionario panhispánico porque da más resumido y más claro el significado de cada palabra, Licen. A mí también me parece, sí, a mí también me parece que es más conciso el diccionario panhispánico de dudas. Listo, les agradezco mucho por su asistencia esta noche, sé que ya tienen otra clase. Hoy no hay tarea, por favor, irán haciendo la tarea 11. Que es para el próximo. Dígame. Listen, yo algo. Es que lo que pasa es que yo sí consulté oscuro, pero no salió. O sea, yo sí puse como estaba en el libro y no salió. Salió que por el momento no estaba esa palabra. Pero ahorita que usted puso, sí salió. Y por eso no puse el significado en el deber. De pronto lo escribiste mal. De pronto. No, yo puse bien. De pronto en ese rato se te cayó el internet. Se me ocurre también. Y yo puse en el deber.
Bueno, no se preocupen, yo siempre califico sobre todo el esfuerzo, que yo note el esfuerzo que hayan hecho bien la tarea y sobre todo que hayan presentado dentro del lapso que les pido. Entonces, tranquila que tampoco es que te voy a... Solo esa palabra no salió, listo. Ya, gracias, Bueno, listo. ok, buenas noches. Nos vemos el jueves. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches.